Hola gente linda del Colegio Círculo Ingeniería, ¿cómo están? Vamos a iniciar una nueva sesión de biología. Soy el profesor Juan Cristian Mendoza García y vamos a comenzar con la sesión de biología denominada proteínas. Y proteínas comienza a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando hablamos nosotros de proteínas estamos hablando de una nueva biomolécula orgánica. Tenemos que recordar que ya habíamos trabajado carbohidratos y habíamos trabajado lípidos. La característica de estos dos primeros es que los carbohidratos es la principal fuente energética a nivel celular. Se utilizan los carbohidratos de manera rápida. ¿Qué cosa quiere decir? Se metabolizan muy rápido, mientras que los lípidos no se metabolizan rápido. Por eso se dice que los lípidos son la reserva energética a largo plazo. Hoy nos toca hablar de las biomoléculas que tienen mayor actividad biológica. Son las llamadas proteínas. También nos proporcionan energía, pero no nos proporcionan una energía tan alta como en el caso de los lípidos. Recuerda que en el caso de los lípidos la energía más o menos es de unas 9 kilocalorías por gramo consumido. Y en cambio, acá en las proteínas van a ser aproximadamente unos 4,3 kilogramos por gramo consumido. Profesor, ¿qué tengo que saber yo de proteínas? De las proteínas tú tienes que saber, uno, que poseen un alto peso molecular. Dos, constituyen el 70% en peso de la materia viviente. ¿Qué cosa quiere decir? Que las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes del ser vivo. Sea el animal que sea, siempre va a tener mayor cantidad de proteínas. Por eso, ojo, a pesar que la pregunta te puedan venir, ¿cuál es la biomolécula orgánica más abundante del cerdito, del chancho, del marranito? La respuesta es proteínas. Profesor, pero el cerdito tiene grasa. Sí, hijo. A pesar que tenga grasa, como tú lo dices, tiene más proteínas, porque el ser vivo, el 70% de su peso es de proteínas. Profesor, ¿qué más tengo que saber de proteínas? Que son moléculas cuaternarias. Profesor, ¿cómo que cuaternarias? Son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O sea, tienen 4 elementos químicos, moléculas cuaternarias. Los carbohidratos y los lípidos que hemos visto anteriormente son moléculas ternarias. Solamente tienen carbohidratos, hidrógeno y oxígeno. Moléculas ternarias, carbohidratos y lípidos, moléculas cuaternarias, son las llamadas proteínas. Tienes que considerar que la unidad de las proteínas, sí, el monómero de las proteínas es los llamados aminoácidos. Y estos aminoácidos se van a unir mediante un enlace denominado enlace peptídico. Profesor, ¿qué pasa si sumo 2 a más aminoácidos? Muy bien, voy a formar lo que se llama péptidos. Los péptidos son uniones de 2 a más aminoácidos. Por eso podemos hablar de dipéptidos, 2, profesor, tripéptidos, 3 aminoácidos, oligopéptidos, polipéptidos y proteínas. Profesor, ¿cómo que proteínas? Lo que pasa es que proteínas, para ser considerada una proteína, tiene que tener 81 a más aminoácidos. Significa que las proteínas son péptidos de 81 a más aminoácidos, ¿correcto? Tengan cuidado bien ese término. Entonces, profesor, ¿qué es lo que nos toca mencionar hoy día? Funciones biológicas de las proteínas. Comenzamos. La primera función biológica, como te había mencionado, energética. Por un gramo consumido de proteínas nos proporciona 4,3 kilocalorías. Otra función de las proteínas, función motora. A nivel muscular encontramos la actina y la miosina. También nunca te olvides, profesor, que también función motora, o sea, transporte, se puede decir, movimiento, profesor, también lo pueden hacer, ¿qué cosa? Las llamadas quinesinas y dineínas. Eso lo encontramos a nivel neuronal, que hacen, ¿qué cosa? El movimiento de sustancias a través del axón de la neurona, ¿correcto? Pero lo más importante que nos ha venido en el examen son las llamadas actina y miosina. Profesor, ¿qué son actinas y miosinas? Son proteínas musculares contráctiles. Siguiente función de las proteínas, función estructural. La elastina, el colágeno que lo encontramos en los tendones y en los huesos, alfa-queratina en el cabello, encima de la piel. Recuerda que la piel tiene una capa superficial que se llama epidermis. Encima de la epidermis encontramos el llamado estrato córneo. Ese estrato córneo es un estrato formado de una proteína estructural llamada
queratina. También lo encontramos, como te había mencionado, en el cabello y, como tú ya sabes por experiencia, también en los cuernos, que están hechos ¿de qué? De queratina. La fibroína lo encontramos en la tela de araña. También vamos a hablar que las proteínas tienen función biológica de defensa. Profesor, ¿cómo es? Los llamados anticuerpos o inmunoglobulinas. Profesor, y cuando las células están infectadas por un tema viral, me va a producir los llamados, ¿qué cosa? Interferones. Los interferones no matan el virus. Los interferones solamente actúan a nivel de la replicación viral. Cuando yo hablo de anticuerpos inmunoglobulinas, son proteínas encargadas para la defensa. Ojo, recuerda que uno cuando nace no tiene anticuerpos. Los anticuerpos son formados posteriormente. Por eso, en la persona que te da tus primeros anticuerpos va a ser a través del cordón umbilical y a través de la leche materna. ¿De quién estamos hablando? De mamá. Significa que mamá te va a dar anticuerpos, te va a transferir anticuerpos, y eso tiene un nombre, se llama inmunidad pasiva. Dos diferencias: inmunidad pasiva y inmunidad activa. La inmunidad pasiva es la transferencia de anticuerpos, mientras que la inmunidad activa es cuando el propio organismo produce sus anticuerpos. Cuando mamá te está dando de lactar, te está dando una inmunidad pasiva de manera natural. Por eso se llama inmunidad pasiva natural. Nunca te olvides de esa información. Otro tipo de función biológica de las proteínas es la función hormonal. Profesor, ¿cómo funciona hormonal? Encontramos la insulina. La insulina producida por los islotes Langerhans, específicamente las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, me produce la llamada insulina. La insulina se encarga de disminuir los valores de glucosa en la sangre. Significa que la insulina es un hipoglicemiante. Ahora entiende, si a mí me falta insulina, desarrollo una enfermedad que se llama la diabetes. La diabetes insulino dependiente es cuando el paciente no tiene insulina y tiene que suministrarse insulina. Profesor, ¿pero qué pasa si no me suministro insulina? Fácil. La glucosa en tu sangre comienza a aumentar, y el aumento de glucosa en la sangre tiene un nombre, se llama la famosa diabetes mellitus. Ahora tú tienes que entender lo siguiente, profesor, que cuando yo tengo un tema diabético también lo tienes que diferenciar de dos maneras. Un diabético insulino dependiente, o sea que el diabético no tiene nada de insulina y necesita inyectarse insulina, y el otro diabético que se llama diabético no insulino dependiente, o sea, este paciente no se inyecta insulina. Puede tener escasa, poca, entonces con medicación oral podemos mejorar el cuadro clínico de estos tipos de pacientes. Dos tipos de pacientes: insulino dependiente, no insulino dependiente, que la insulina es el aumento de glucosa en la sangre. Profesor, ¿y la glucosa qué es? Es un carbohidrato, y te recuerdas, es la principal fuente de energía celular. Pero como todo en esta vida, siempre puede haber un antagónico. Si hay una insulina, que es un hipoglicemiante, disminuye la glucosa en la sangre, va a haber también un hiperglicemiante, que es el llamado glucagón. El glucagón aumenta los niveles de glucosa en la sangre y la insulina disminuye los niveles de glucosa en la sangre. Otra hormona de tipo proteica es la llamada somatomedina. La somatomedina, también conocido como la hormona de crecimiento. Sí, como lo escuchas, es una hormona que te permite el crecimiento. Un alumno se me acerca y me dice: profesor, yo no tengo esa hormona. Pero ¿cómo es posible que no tengas esa hormona si todos nosotros tenemos esa hormona? Es que el muchacho me dice: profesor, es que yo soy bien chiquito. Bueno, hijo, para saber esto, por favor, quiero que me pases una foto de tu familia. Lógico, y eso siempre se lo pido a los muchachos para más o menos entender cómo puede ser este caso. Entonces el muchacho me trae la foto de su familia y yo le dije: hijo, acá tiene la respuesta por cuál tú eres chiquito. Profe, ¿cuál es la respuesta? Es que mira tu familia. Todo parece que son cuy en tómbola. O sea, son recontra chiquitos. Por ende, tú vas a ser chiquito de manera genética. Entiende que este tema de crecimiento, sí, influye mucho la hormona de crecimiento, pero también hay se puede decir, una base genética. Una base genética que puede se puede decir que puede influir en el resultado final del crecimiento. ¿Correcto? Bastante cuidado con ese punto. Siguiente, profesor, función transportadora. Función transportadora, ¿qué cosa me puede transportar, profesor? Gases.
Profesor, ¿qué me transporta gases? La hemoglobina en la sangre y la hemocianina en la hemolinfa de algunos invertebrados. Entonces, profesor, ¿las proteínas me transportan? Sí, transportan gases, hemoglobina y hemocianina. Profesor, si estoy hablando del transporte de electrones, entonces voy a mencionar qué cosa, los llamados citocromos. ¿Qué me vino de esta pregunta? Lo siguiente, la hemoglobina debe tener un núcleo, un átomo central. Sí, ese átomo es el hierro. No me vas a poner fierro, no es fierro, es hierro. Ese hierro lo encontramos donde la hemoglobina. La hemocianina, también conocido como una metaloproteína. Profesor, ¿por qué? Porque tiene, ¿qué cosa es llamado? Cobre. Hemocianina tiene cobre, hemoglobina tiene hierro. Profe, ¿cuál es la diferencia? Es el color. El hierro, perdóname, la hemoglobina es de color rojo. Y la hemocianina va a ser ¿de qué color? Va a ser de color azul. Profesor, también vamos a hablar de los llamados citocromos, como te había mencionado, que es el transporte de electrones. Profesor, ¿pero qué átomo tienen los citocromos? El llamado también hierro. Si me preguntan, el hierro lo encontramos entonces yo puedo marcar la hemoglobina y puedo marcar citocromos. Otra función es la función de reserva. Profesor, cuando hablamos función de reserva es la acumulación de aminoácidos. Aminoácidos que pueden ser utilizados para la dieta. Profesor, un ejemplo. Profesor, ¿qué cosa? La ovoalbúmina. La ovoalbúmina que encontramos ¿dónde? En la clara del huevo. La lactoalbúmina que lo encontramos en la leche. La ceína que lo encontramos en el maíz. Función de reserva, profesor, ¿qué cosa? Almacena gran cantidad de los llamados, profesor, aminoácidos. ¿Perfecto? Excelente. Profesor, función almacenadora. Cuando hablamos de almacenadora, va a almacenar algo muy diferente. Sí, muy diferente tal vez a los aminoácidos. Un ejemplo, profesor, función almacenadora, la llamada caseína que me almacena fósforo. Ferritina a nivel del vaso. Caseína por si acaso es de la leche. Ferritina a nivel del vaso que me almacena hierro. Profesor, la mioglobina que me almacena ¿qué cosa? Oxígeno. Entonces, hasta acá estamos viendo algunas funciones netamente de las proteínas. Una función más adicional es la función catalizadora. ¿Qué cosa quiere decir catalizadora? Que acelera las reacciones químicas disminuyendo la energía de activación. Quédate con esta palabra. Disminuye la velocidad de las reacciones químicas disminuyendo la energía de activación de estas. Por eso se dice que las enzimas tienen un poder catalítico. Cuando hablemos también de las enzimas, tengo que mencionar lo siguiente, que algunas de ellas van a necesitar de lo que se denomina el llamado cofactor. Profesor, ¿qué es un cofactor? Es un activador enzimático. Este cofactor va a entrar a una enzima que es inactiva. Recuerda, una enzima que es inactiva, la llamada apoenzima. Profe, ¿por qué me dice inactiva? Porque necesita activarse. Profe, ¿quién la activa? Ya te lo dije, el llamado cofactor. Significa cuando una apoenzima es activada por un cofactor, ahora se va a denominar la llamada holoenzima. ¿Qué es la holoenzima? Es una enzima activa. Que la apoenzima es una enzima inactiva. La apoenzima va a tener, profesor, ¿qué cosa? Llamado sitio activo, que es el lugar donde va a reaccionar con el sustrato. Esta enzima reacciona con el sustrato y vamos a obtener después de esta reacción un producto. Por eso tú tienes que recordar que el sitio activo es el que se va a acoplar al sustrato. ¿Quién tiene el ciclo activo? La apoenzima. Profesor, estos cofactores o activadores enzimáticos pueden ser inorgánicos y orgánicos. Profesor, un cofactor inorgánico se vende mucho en el mercado, el llamado magnesio. ¿No tienes plata para consumir magnesio? De manera, se puede decir industrial, comprar esto, entonces fácil, consume vegetales. Los vegetales tienen clorofila, la clorofila tiene magnesio. Por eso siempre digo en mis clases, lección de vida, todo lo verde, porque tiene clorofila, todo lo verde se come, no se fuma. Lección de vida. Entonces también tienes que entender que aparte de que hay cofactores inorgánicos, también hay cofactores orgánicos. Estos cofactores orgánicos son las llamadas coenzimas. Ejemplo de ellas, la llamada vitamina B. Sí, el llamado complejo B tiene funciones como coenzimas. ¿Qué es una coenzima, profesor? Es un cofactor
orgánico. ¿Qué es un cofactor? Es un activador de las enzimas. Profe, ¿a qué enzima activa? A la llamada apoenzima. Y cuando el cofactor se une a la apoenzima, forma la llamada holoenzima, que es una enzima activa. Profesor, entonces dejemos de esta primera parte o parte introductoria y hablar de estos dos puntitos fundamentales para la clase. También tenemos que recordar que las enzimas están formadas por unas unidades llamadas aminoácidos. Estos aminoácidos tienen 4 partes. Un grupo amino, NH2, un grupo carboxilo, un carbono central y un radical. Que debo que recordar para el examen, el principio de Bronsted y Lowry. Él menciona sobre el llamado ácido y base. ¿Cuándo se considera un ácido? Cuando libera protones. ¿Cuándo se considera una base? Cuando gana protones. El aminoácido tiene esa propiedad. Puede ganar protones y puede liberar protones. Profesor, entonces, si libera protones el aminoácido, ¿cómo se comporta? Se comporta como ácido. Si acepta protones, el aminoácido, ¿cómo se comporta? Se comporta como base. Significa, profesor, que el aminoácido puede ser ácido, puede ser base, de acuerdo al medio donde está. Recuerda que los aminoácidos son los llamados buffer, tampones o amortiguadores. Evitan los cambios bruscos de pH. ¿Por qué evitan los cambios bruscos de pH? Es que el aminoácido puede ser ácido, puede ser base. Depende del sustrato donde esté. Esta propiedad de ser ácido o base tiene un nombre, se le llama anfótero. ¿Profesor, anfipático? No, anfipático es el fosfolípido, zona polar y zona apolar. Acá se llama anfótero. ¿Por qué? Porque puede ser ácido o puede, ¿qué cosa? Ser base. Profesor, ¿cuántos aminoácidos nosotros tenemos? Tenemos 20 aminoácidos. De los 20, recuerda que 10 son esenciales. ¿Qué significa? Que sí o sí lo debes consumir. Y los demás 10 son no esenciales. Tu cuerpo maravilloso lo produce. Pero, profe, ¿cómo puedo diferenciar aminoácidos? Es que el único lugar distinto entre los aminoácidos es el llamado radical. ¿Qué pasa si en radical tú colocas acá un hidrógeno? Este aminoácido tiene un nombre, se llama glicina. Pero ¿qué pasa si colocas un CH3? Entonces es otro aminoácido. ¿Cómo se llama ese aminoácido? Se llama alanina. Así hay 20 tipos de radicales. De estos 20, obvio, 20 aminoácidos y de los cuales 10 son los llamados esenciales, son los que tú debes consumir sí o sí en tu dieta. ¿Correcto? Cuando hablamos nosotros de estructura de aminoácidos, vamos a hablar de la siguiente. Estructura primaria. Forma lineal, el enlace que predomina, enlace peptídico. Es una secuencia, una cadena de aminoácidos. Cuando esta cadena va a interaccionar y va a formar, ¿qué cosa? Puentes de hidrógeno. Puente de hidrógeno, profesor, entre la cadena de aminoácidos, entonces podemos formar dos estructuras espaciales. Podemos formar lo que se denomina el alfa hélice, que es de forma helicoidal, o hoja beta, que es de forma plegada. Entonces, cuando hablamos nosotros de enlace peptídico más enlace puente de hidrógeno, estamos hablando no de una estructura primaria, sino de una estructura secundaria. Ejemplo, la queratina y la fibroína. ¿Qué pasa si estas estructuras secundarias comienzan a unirse? Sí, van a formarse un nuevo enlace. Entonces vamos a hacer de una forma globular. Y el nuevo enlace que va a entrar, aparte del peptídico, puente de hidrógeno, son los llamados puentes disulfuro. Profesor, un ejemplo de proteínas de estructura terciaria es la llamada mioglobina. Profesor, la mioglobina yo me recuerdo. Sí, la mioglobina almacenaba, ¿qué cosa? Oxígeno a nivel muscular en los cetáceos, sí, estos mamíferos acuáticos. También tú tienes que recordar lo siguiente, que también puede haber una estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria va a ser la unión de varias cadenas polipeptídicas. La estructura cuaternaria puede ser la unión de 2 a más cadenas polipeptídicas. A esta unión se puede decir de varias unidades. Por eso, la estructura cuaternaria es la unión de varias unidades. Por eso, profesor, se denomina
proteína oligomérica. Profe, ¿por qué oligomérica? Porque está formado por varias unidades llamadas protómeros. Entonces, si tú vienes en el examen, viene el término protómeros, recuerda que la unidad es la unidad, profesor, que me va a formar las llamadas proteínas oligoméricas. Y estas proteínas, lógico, tienen la estructura ¿qué? De tipo cuaternaria. Profe, un ejemplo de proteínas de estructura de tipo cuaternaria, la hemoglobina. Y profe, yo me recordaba eso, sí, la hemoglobina es una proteína, profesor, de transporte. ¿Correcto? Entonces, así estamos hablando nosotros de la estructura de las proteínas. Con esto estamos terminando esta sesión. Más bien, muchas gracias por escucharme. Soy el profesor Juan Cristian Mendoza García. Nos estamos viendo en una nueva sesión. Con tu permiso. ¡Chao!